¿No hay dudas? Muy bien, gracias. Muy bien. No sé yo. Gracias, muy amable. Muy bien, voy a empezar con nuestra clase del día de hoy. De igual forma, vamos a realizar un pequeño ejercicio de finalizar para que a ustedes les facilite poder realizar la actividad. Vamos a conocer primero qué es la causa y el efecto. Esta técnica nos va a servir para poder clasificar información. En dado caso tengamos que redactar, tengamos que hacer algún tipo de texto, esta técnica nos puede ayudar a organizar nuestras ideas. Para ello, podemos realizarlo a base de una lluvia de ideas, por ejemplo, o a base también de la escritura libre. Podemos realizar como primer paso una lluvia de ideas donde vengan todas aquellas nociones que nosotros tengamos, todas aquellas ideas principales, las anotamos y después vamos a hacer esa clasificación y las vamos a ordenar para que nuestro texto sea entendible. También se puede utilizar a partir de analizar algún tipo de problema o algún fenómeno. Analizamos cómo es que surge, cuáles son las causas que lo han provocado y posteriormente cuál es el efecto, es decir, cuáles son las consecuencias o qué es lo que ha producido ese fenómeno o ese problema. Esta técnica nos ayuda a agrupar ideas y prácticamente a conocer el origen de un problema y las consecuencias que ha acarreado el mismo. Se pueden utilizar también a través de ciertos discursos o en cualquier otro tipo de texto escrito. Al utilizarla, nosotros ordenamos nuestro texto o nuestras ideas. Lo podemos ordenar de dos formas. Podemos escribir un texto cuyas ideas se ordenen del efecto a las causas, es decir, primero colocar las consecuencias y posteriormente poder definir cuáles han sido las causas o cuál es la razón de que esto se origine. Después, o lo contrario, podemos hablar primero sobre las causas, sobre cómo es que surge, qué es lo que lo produce y posteriormente hablar de cuáles son los efectos que produce, cuáles son las consecuencias de ese problema o de ese fenómeno. Para poder redactar un texto de este tipo o para poder utilizar esta técnica, nosotros tendemos a usar ciertos conectores. Los conectores son estas palabritas que van a enlazar una oración con otra. Por ejemplo, cuando vayamos a hablar de la causa, vamos a utilizar palabras como por qué, pues, puesto que, a causa de, como quisiera que, en vista de, en el supuesto que. Vamos a utilizar estos conectores para poder dar a entender cuál es la causa. Si queremos averiguar cuál es la causa de que haya por ejemplo, deforestación, vamos a utilizar por qué. Hay deforestación porque existe un mal manejo de recursos, por ejemplo, no se tiene un control, las autoridades no tienen un control de la tala de árboles, por ejemplo. Vamos a utilizar por qué. Podemos utilizar pues, puesto que, a causa de, como quisiera que, en vista de o en supuesto que. Estos conectores nos van a ayudar a que nuestro mensaje sea más claro. Cuando utilicemos o cuando querramos dar a conocer el efecto, las consecuencias, vamos a utilizar conectores como por tanto, por lo tanto, por consiguiente, de suerte que, de manera que, de modo que y debido a que. Van a ser algunos de los elementos que nosotros vayamos a utilizar al momento de exponer la consecuencia o exponer el efecto que trae nuestra acción, el problema o el tema del cual nosotros estemos hablando. Acá tenemos el ejemplo de causa y efecto que fue el que les leí al inicio. Cuando nos dice que un joven con alto consumo de alcohol decidió utilizar el auto de su padre y manejarlo, prácticamente es la causa. Posteriormente chocó contra un árbol y ese fue el efecto, esa fue la consecuencia que tuvo la decisión que él tomó, ¿verdad? De poder, de conducir prácticamente o de manejar un vehículo en estado de ebriedad. Esa es la causa y el efecto o la consecuencia es que tuvo un accidente, ¿verdad? Eso fue lo que originó la decisión que él tomó al inicio. Entonces, este es un ejemplo de un texto que representa la causa y el efecto. No sé si hasta dónde vamos hay alguna duda o alguna pregunta. Muy bien.
Vamos a conocer entonces qué es la comparación y el contraste. Esta es otra técnica que también tiene mucho que ver con la que vimos anteriormente. Sin embargo, en esta no se habla de una causa o de un efecto, sino que de una comparación. Cuando utilizamos esta técnica, nosotros comparamos un elemento con otro, un factor con otro, un problema con otro. Esta técnica nos va a ayudar a poder realizar un análisis o una reflexión sobre algún tema. También nos va a ayudar a agrupar nuestras ideas y también es bastante útil a la hora de poder nosotros hacer un discurso o en dado caso tener que redactar algún tipo de texto. Acá también se pueden clasificar las ideas mediante una lluvia de ideas o en base a la escritura libre. La estrella o el cubo son algunas otras técnicas que se tienden a utilizar para poder plantear nuestras ideas principales. La escritura de este texto tiene como característica enfrentar dos ideas o enfrentar dos conceptos. Se comparan las similitudes y también se van a destacar las diferencias que pueden llegar a resultar. Al utilizar esta técnica es fundamental que nosotros podamos eliminar todo aquello que no consideramos importante, sino que tomar los elementos principales para realizar una comparación. También acá en este tipo de técnica utilizamos ciertos conectores. Estos conectores nos van a ayudar a poder enlazar nuestras oraciones. Cuando queremos comparar utilizamos conectores, por ejemplo, como, de la misma forma, igual que, mayor que, menor que, de forma similar. Es lo que utilizamos para poder realizar una comparación. Cuando realizamos un contraste, podemos utilizar por otro lado, mientras que, por el contrario, a diferencia de, por otra parte y en cambio. Son algunos de los conectores que nosotros podemos llegar a utilizar. Vamos a ver cuál es el ejemplo de la comparación o contraste. Acá en el texto que les aparece a ustedes en su pantalla, pueden ustedes tomar la lectura de que nos va a comparar cuáles son las ventajas y desventajas de comprar. Por ejemplo, un vehículo que está totalmente nuevo, que es de agencia, y comprar un vehículo que ya es prácticamente de segunda mano, un vehículo que ya esté usado. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que esto trae? Nos dice de la siguiente forma. Comprarse un auto 0 kilómetros tiene sus ventajas en cuanto a comprar uno ya usado. En primer lugar, disfrutaremos de un vehículo en un estado mecánico óptimo, es decir, que no va a tener ningún tipo de fallas porque está totalmente nuevo, sin tener que preocuparnos de llevar al taller ante algún problema imprevisto. Solo lo haríamos por los mantenimientos de rigor y todo lo que el auto precisa. En cambio, adquirir un vehículo usado equivale siempre a jugar la lotería. Nunca sabemos si vamos a ganar o no. Con alta probabilidad de que no ganemos, es prácticamente imposible saber cómo ha sido tratado, si ha recibido el mantenimiento adecuado, entre otras cosas. Aunque hay que reconocer, adquirir uno de estos puede ser ventajoso en algunos puntos, entre ellos y el más importante, el precio. Acá tenemos un ejemplo de la comparación y el contraste. Primero nos expone cuáles son las ventajas de comprar un auto 0 kilómetros, un auto nuevo que sea de agencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas del mismo? Nos compara cuáles serían las desventajas de comprar un auto que ya esté usado, un vehículo que ya esté usado, ¿verdad? Pero al final nos da ese contraste de que lo más importante y la ventaja que trae un auto ya usado es que el precio es menor a comprar un auto totalmente nuevo de agencia o 0 kilómetros. Ese es prácticamente el contraste o la comparación que nosotros realizamos. Podemos nosotros exponer cualquier otro tipo de tema, podemos exponer en base a esta técnica, cuáles son las ventajas y desventajas de una educación virtual a una educación presencial, por ejemplo. Cuáles serían los elementos que favorecen el aprendizaje y cuáles serían aquellos que lo perjudican, por ejemplo. También podemos colocarlo acá. Acá pueden tomar ustedes el tema que les guste o que más les llame la atención. Como les mencionaba, en contraste o comparación, lo que queremos es comparar dos elementos. En el ejemplo que veíamos al inicio, el que está como ejemplo de la actividad, tenemos una comparación de dos subáreas o subdivisiones de las artes marciales. Este es más corto, ¿verdad? Solo nos dice que uno, por ejemplo, el karate, se enfoca en impactos y en desplazamiento, mientras que el judo se trabaja con proyecciones y con llaves. Entonces acá la comparación es bastante sencilla.
Sin embargo, en el último que tenemos acá es más específico, ¿verdad? Porque el tema lo requiere, se necesita que se expongan las ventajas y las desventajas. Y por último, el contraste, que es aquello que sobresale en la comparación con estos dos elementos. No sé si hay alguna duda o pregunta. Todo bien, señor. Muy bien, gracias. ¿Los demás? ¿No hay dudas? Todo bien, señor. Muy bien, gracias. Bueno, gracias. Muy amables. Bueno, como no hay dudas, vamos a realizar un pequeño ejercicio. Este ejercicio consta de que ustedes redacten eh, un tipo de texto. Pueden usar el de causa y efecto o pueden usar el de contraste o comparación. Ustedes eligen cuál quieran redactar en este momento. Yo les voy a dar un tiempo. Considero que tal vez en unos 5 u 8 minutos ustedes puedan redactar este tipo de texto para que después lo expongan acá en clase y eso les va a validar su asistencia del día de hoy. Entonces, como ejercicio, vamos a redactar un tipo nada más, ya sea que ustedes quieran redactar un texto que tenga causa y efecto o algún texto que tenga comparación o contraste. Entonces, esa es la actividad que vamos a realizar en este momento. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Levantamos la manita si todo está claro, por favor. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, muy amables. Entonces, con esta actividad yo les voy a validar su asistencia del día de hoy. Para los que acaban de ingresar, vamos a trabajar, van a redactar ustedes en este momento un tipo de texto, ya sea el de causa y efecto o el de contraste y comparación. Entonces, lo vamos a empezar a trabajar desde ahora. Vamos a dar unos 5 minutos para que ustedes lo puedan redactar y para que después nos lo compartan acá en clase. Y cualquier duda la pueden plantear. Ya pueden empezar a trabajar.
cuando vayan terminando, por favor, suben la manita aquí en Zoom, por favor, para que yo pueda visualizar quiénes ya han terminado. Señor, disculpe. Dígame. La oración no tiene que ser tan larga, ¿verdad? No, no tiene que ser tan larga. No se preocupe. Sí, adelante. Eh, hacer ejercicio es la causa. Nos da fortaleza, es el efecto. Ujú. Muy Fortaleza, bien, rendimiento. muy bien, excelente. Muy bien, gracias, Gabriel. Acá en el ejemplo que tenemos de que nos presenta Gabriel, vemos que el primero nos da una causa, ¿verdad? Es hacer ejercicio y después nos da el efecto, ¿verdad? Que es un efecto positivo y nos dice que eso nos puede dar fortaleza. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que haya terminado? Yo, señor. Adelante. La primera causa de la deshidratación, la diarrea. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿alguien más? Adelante, Ángel. El calor hace que se derrite el helado. Muy bien, excelente. Muy bien. Muy bien, todos, al menos los que hemos visto, están haciendo referencia a la causa y el efecto. Muy bien, ¿alguien más? Excelente. El tabaquismo produce cáncer en los pulmones. Muy bien, Darwin, excelente también la causa y el efecto. Muy bien. Vamos a preguntarle a Francisco. Francisco, ¿ya tiene su texto? Este, el sol tiene como efecto la fotosíntesis en las plantas. Muy bien, excelente. Muy bien, acá también causa y efecto. Muy bien, vamos a preguntarle a Gerson. Gerson ya tiene su oración o su frase. Mi texto es el de el de causa y efecto, que es: un estudiante se levantó tarde para ir a estudiar. Luego llegó a la escuela y no lo dejaron entrar. La causa es que se levantó tarde y el efecto es que no lo dejaron entrar. Muy bien, gracias, Gerson. Excelente. Acá también su compañero evidencia. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia que tuvo el haberse levantado tarde? Muy bien, excelente. Vamos a preguntarle a Jefferson. Jefferson ya tiene su texto. Muy bien, vamos a darle el tiempo a Ervin. Ervin, adelante. Es de texto de causa de efecto. El descanso tiene como efecto el reponer energías. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias, Ervin, muy amable. Vamos a preguntarle a Mateo. Mateo ya tiene su texto. Sí, señor. La Adelante. gravedad tiene como efecto que los objetos caigan. Muy bien, excelente. Muy bien. No sé si alguien falta. Brian. No comer produce gastritis. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias. ¿Alguien falta?
No sé si Orlando tiene su texto. Todavía no, señor. Muy bien. Muy bien, vamos a darle tiempo entonces. Muy bien. Jefferson, no sé si ya está listo. Señor, no sé si está bien, el consumo de alcohol produce cirrosis. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias. Muy bien, todas las oraciones que ustedes presentaron son bastante específicas y nos dan también a entender de manera muy clara la causa y el efecto que tienen estas acciones, ¿verdad? Cuando ustedes comentan alguna enfermedad o comentan algún otro tipo de elemento, dan su causa y dan su efecto. Esa es la finalidad de esta técnica, poder evidenciar cuál es el origen de algo y cuáles son las consecuencias que esto trae. Muy bien, entonces voy a, en lo que su compañero que hace falta termina de redactar su texto, voy a suplicarles que por favor me llenen una pequeña, es una pequeña pregunta. Ahora se las voy a presentar acá en pantalla. Muy bien, como ya es nuestra última clase y con ustedes prácticamente este es el último bimestre que trabajamos, les voy a suplicar por favor que ingresemos al link o al enlace que les voy a enviar acá por medio del chat. Es para que ustedes realicen una evaluación docente y evalúen mi trabajo. Como lo realizaron el año pasado, les suplico que por favor me hagan el favor prácticamente de responder esta pregunta. ¿Qué les gustó, qué no les gustó y qué se podría mejorar a lo largo de estos 3 bimestres que prácticamente trabajamos? Entonces, en esta plataforma no tienen que colocar ustedes su nombre, simplemente que aparezca acá su comentario. Y les suplico pues que sean sinceros, que sean honestos y que coloquen qué les gustó, qué no les gustó y qué se podría mejorar. Eso me ayuda a mí también a poder evaluar mi trabajo y a seguir mejorando también. Entonces, por favor, los que ya terminaron, ya tienen listo ya expusieron su texto, por favor ingresamos al enlace y acá me van a ir apareciendo las participaciones de todos. Señor, perdón, ¿podría decir el texto? Sí, adelante, Orlando. No dormir bien hace que uno se sienta cansado. Muy bien, gracias Orlando, muy amable. Precisamente ahí está también bien evidenciado la causa y el efecto o la consecuencia que esto trae. Muy bien, gracias Orlando, excelente. Entonces creo que ya todos expusieron el ejercicio. Por favor ingresamos al enlace que está en el chat para poder responder la evaluación docente. Muy bien, si estamos 12 en la sala, me tienen que aparecer 11 participaciones. Ya tengo una muy amable a quien ya participó. En lo que ustedes, ya tengo otras 2 participaciones, en lo que terminan ustedes de realizar esa actividad, por favor les suplico que siempre estén atentos a revisar plataforma y de revisar que estén sus notas. Hasta ahora las actividades que ya están calificadas es hasta la guía número 3. Esas ya todos tienen que tener ya su punteo. Si en dado caso no les aparece alguna calificación, me avisan.
Yo por lo regular siempre que no, por ejemplo, no pude abrir el archivo o tuve algún inconveniente, se los anoto por si se confundieron de curso, se los anoto ahí. Entonces, si ustedes ven ese comentario que dice corregir, me avisan. Me escriben y me dicen que yo les coloqué eso para que yo les habilite nuevamente el espacio y lo puedan corregir. Y si no les aparece nada y no tienen nota, me avisan porque a veces me he dado cuenta que yo subo la nota, pero en el ratito como que no la carga plataforma y a veces no se guarda. Entonces, por favor, revisar plataforma durante esta semana. Esta semana yo voy a tratar de ya calificarles la programación número 4 para que también ustedes puedan tener a la vista sus calificaciones y ver cuánto tienen de zona. Muy bien. Ya tengo 5 participaciones, muy amables. Muy bien, gracias. Muy bien. Tengo 6 participaciones ya. Muy bien. 7, muy bien. 8, muy bien. Muy bien. Entonces me falta, bueno, ya creo que ya son pocos los que hacen falta. Entonces vamos a ir terminando con ello nuestra clase del día de hoy. Yo les agradezco mucho por su participación, por su asistencia siempre a las clases, por la atención que me brindaron. En cualquier cosa que yo les pueda apoyar, estoy para servirles. Les deseo que tengan muchísimos éxitos, que el nuevo bimestre que ustedes inicien con esta otra etapa, también ustedes lo pueden aprovechar y puedan seguir aprendiendo también y puedan seguirse esforzando para poder ser buenos profesionales. Entonces les agradezco mucho. Voy a estar esperando el comentario de los que todavía faltan, pero con ello terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Entonces les agradezco mucho, les deseo que pasen una feliz tarde. Feliz tarde, señor. Gracias.